Fenomenal, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores la invitación para venir a contaros un poco, pues, es el título de la charla, ¿no? El uso de la información Natura 2000 desde la sociedad civil. Soy el responsable del programa de conservación de espacios en SeaWorld. Llevo 16 años trabajando un poco en estas cuestiones. Y lo bueno de estar el último en el programa es que, como decía Ricardo, ya hemos oído todo lo que nos tenían que contar y para no ser repetitivos, pues un poco lo que te permite es un poco hablar un poco de tu libro, ¿no? Porque ya prácticamente se ha dicho todo. Entonces, no es que vaya a hablar de mi libro, pero sí que voy a contaros algunas cuestiones. No me pasa. Ahora. Algunas cuestiones concretas sobre cómo nosotros utilizamos esa información y cómo obtenemos esa información, sobre todo, y como bien sabéis, centrado en el mundo de las aves, para qué la queremos y para qué la utilizamos. Y luego al final de la charla os contaré un poco pues, esas deficiencias que nosotros detectamos. La principal es la que ya acaba de comentar también Ricardo, en la que estoy totalmente de acuerdo, en la necesidad de ese repositorio de información, en la que yo creo que incluso la sociedad, no solo las empresas, como comentaba Ricardo, que tiene toda la razón, en esas consultoras que aportan información en esos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pero también la sociedad civil, creo que podemos aportar, ¿no? Tanto desde el punto de vista de ONGs, bueno, pues como podemos ser nosotros, SeaWorld, con un componente internacional, hasta el propio ciudadano a través de diferentes plataformas, como luego vamos a ver, ¿no? El objetivo que tenemos nosotros con esta información, como veis ahí, es principalmente conocer la distribución, tamaño y movimiento de las aves. Aunque las aves, como bien sabéis, es uno de los grupos que más información tiene, pues todavía detectamos ciertos ausencias de información que permiten, por lo menos establecer un estado de conservación favorable en el tiempo, ¿no? Y luego, bueno, pues por supuesto esa información lo que nos va a ser de utilidad, de mucha utilidad, es intentar trabajar en cuestiones de conservación, desarrollar proyectos, pues a la par, intentando, bueno, pues mejorar ese estado de conservación. Para hacer todo esto tenemos un condicionante que en el foro en el que estamos es, bueno, pues casi no hace falta ni decirlo, ¿no? Fijaros la extensión en cuadrículas que tenemos en España. Esto es un problema para todos los que estamos implicados en cuestiones de información. Y desde la sociedad civil, cuando no tenemos fondos para llevar a cabo esta recopilación de información, lo que hacemos es que a través de nuestros socios, grupos de trabajo, grupos locales, delegaciones territoriales, etcétera, lo que hacemos es un trabajo de seguimiento de estas poblaciones para obtener esta información a través de miles de voluntarios que por suerte, pues, pues le gusta el mundo de las aves y le gusta el censo, ¿no? Lo bueno que tenemos es que los tenemos repartidos por todo el territorio. Hay, como veréis, también algunos ciertos puntos más blancos en los mapas por ausencia de estos voluntarios, ¿no? Os comentaba que además, otro condicionante, el centrarnos en las aves, sí que es cierto que tú sales al campo y es difícil no ver un pájaro, pero aún así, en España superamos las 500 especies, con lo cual esto obliga a un esfuerzo importante, ya no solo de observación, sino de identificación, teniendo en cuenta que estamos no trabajando con profesionales, estamos trabajando con voluntarios, con lo cual existe un apartado importante en el punto de formación hacia estos voluntarios, ¿no? Que también es un compromiso para evitar ciertos errores en esa información que obtendríamos a través del desarrollo de los diferentes programas, ¿no? Además de ese gran número de especies, las poblaciones cambian a lo largo del tiempo, es decir, que en invierno tenemos unas poblaciones, en verano tenemos otras, a lo largo del año tenemos unas constantes, entonces fluctúan a lo largo del año. Y para ello, bueno, pues tenemos que conocer para cada esta época del año, pues su distribución, el tamaño de esa población y la evolución de estas poblaciones, ¿no? Entonces, para ello, pues lo que hemos diseñado en SeaWorld, que conoceréis, es el intento de obtener esta información a través de diferentes sistemas de seguimiento en estos puntos, ¿no? Y todo eso lo hacemos con Ciencia Ciudadana, que ha salido a lo largo de la mañana ya la palabreja, Ciencia Ciudadana, pero sí que es cierto que no se ha tenido en cuenta cómo podríamos incluir toda esta información de ciencia ciudadana
a ese repositorio que hemos estado hablando a lo largo del día y yo creo que sería muy interesante tenerlo en cuenta a lo largo del tiempo para la inclusión de esta información en este repositorio. Para ello nosotros hemos desarrollado estos programas que veis, Sacre, SACIN, Noctua, Passer, cada uno destinado a esas diferencias de poblaciones, a sus diferentes momentos en la época del año en los que podemos censar las diferentes poblaciones, etcétera, ¿no? Y luego además hemos creado, a la derecha lo tenéis, diferentes grupos de trabajo. Los de la izquierda implican un seguimiento por parte de algún profesional de SoberLife, de algún coordinador, y los de la derecha están totalmente, son grupos de trabajo desarrollados principalmente por expertos, ¿no? y que son en principio voluntarios. Lo que acabo de contaros está aquí, ¿no? El programa de seguimiento movilizan a miles de voluntarios, están coordinados por algún personal de la oficina, y los grupos de trabajo pues movilizan también a miles de voluntarios, pero además están coordinados por comités expertos voluntarios que, bueno, pues son expertos afines, científicos afines al trabajo de SoberLife y que dedican tiempo pues a coordinar a estos voluntarios pues de forma gratuita, ¿no? Respecto a la evolución de las poblaciones, nosotros hemos trabajado con el SACRE, que como bien sabéis, pues ha cumplido 25 años, con lo cual ya hay un recorrido bastante importante a lo largo de este tiempo de información. Superan más de 1.000 voluntarios en el desarrollo del programa y bueno, son casi las 1.500 unidades muestrales con casi 30.000 puntos, ¿no? Os comentaba ahí pues ciertos agujeros de información según vais viendo el mapa. Bueno, pues esto es el trabajo obviamente del voluntariado, ¿no? Donde prácticamente este mismo mapa indica dónde está el mayor número de socios de SoberLife, ¿no? Respecto a invierno, pues este sería el mapa. Aquí SACIN lleva ya menos tiempo que Sacre, pero aún así superamos ya las 1.000 cuadrículas censadas, más de 2.100 kilómetros recorridos. Y bueno, ahí ves un poco la gráfica de las unidades muestradas a lo largo del tiempo, ¿no? Superamos los 600 voluntarios y bueno, es un programa más complicado en el sentido de que sales al campo en época más conflictiva, en invierno, y bueno, es más duro trabajar con voluntarios en ese sentido. Otro de los programas ya, bueno, ya establecidos es el tema de aves nocturnas, que es el Noctua, y superamos las 1.000 unidades muestrales con más de 5.000 puntos. La distribución de las poblaciones, que lo hacemos teniendo esa información que os contaba antes, pues es a través de censar, por ejemplo, las aves acuáticas, ¿no? Más de 1.500 humedales censados anualmente, muchos de ellos, y de los programas que os estoy contando, muchos, están coordinados incluso de forma conjunta con administraciones regionales, en los que con muchos de ellos colaboramos. Y bueno, se vienen haciendo censos por más de 1.000 voluntarios respecto al de aves acuáticas, que es un censo bastante tradicional, ¿no? Ya salir a contar los patos en invierno. Distribución de las aves en primavera. También se ha hecho el atlas en primavera, ¿no? Es un trabajo muy, digamos, muy fino. Hay que trabajar muy fino en este sentido, ¿no? Porque aquí ya sí que la identificación de la especie, bueno, pues es más precisa. Además es en un corto periodo de plazo. Ya no es como el Sacre, que llevamos 25 años. Esto es un trabajo muy concreto para hacer a lo mejor en 4 o 5 años a lo sumo. Y con un número de voluntarios espectacular, como veis, 1.800 voluntarios, con metodología que se cumple de forma estricta, establecida primero por científicos y que tiene que ser pues, una metodología sencilla de llevar a cabo por estos voluntarios. Y de la misma forma se está estableciendo un atlas de invierno para ver la distribución de estas aves en invierno a través también de más de 2.700 voluntarios, como veis ahí. Por supuesto que ya tenemos la distribución, tenemos que ver ahora la cuantificación de las poblaciones, que no es nada sencillo, y esto ya lo hacemos más en temas de censos, colaborando con las diferentes administraciones de las diferentes especies, ¿no? Os traigo aquí, por ejemplo, os traigo el ejemplo del buitre leonado, que se ha censado en colaboración con administraciones, pero además realizándose con más de 1.800 voluntarios, ¿no? Esto es el ejemplo del buitre leonado, pero depende de la especie que se seleccione, pues aumenta o disminuye el número de voluntarios. Aquí, claro, es importantísimo que la metodología, que sea una metodología concreta, que todo el mundo realice la misma metodología y que, bueno, que la identificación de la especie seleccionada por el censo sea sencilla para que el voluntariado no tenga errores, ¿no?
En cuestiones específicas, pues es muy interesante para el tema de cambio climático un programa que llamamos Aves y Clima, que nos está informando de la fenología de las diferentes especies. Esto es súper sencillo para los voluntarios porque es simplemente pues, el primer vencejo que ve en mi pueblo o la primera, no sé, golondrina. Entonces esto es muy interesante y muy sencillo y como veis ahí ya superamos estamos rondando los 100.000 registros en la actualidad y con la participación de más de 1.000 voluntarios. Además, bueno, pues estamos en la Comisión de Fenología de la Agencia Estatal de Meteorología, que es un, bueno, es un programa bastante interesante y que el número de colaboradores va aumentando con el paso del tiempo. El tema del anillamiento, esto ya es digamos, más científico. Aquí la formación es clave para el anillador. Como sabéis, bueno, pues hay examen de anillador, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, alrededor de los anilladores científicos, tenemos una serie de voluntarios que se están asesorando, que se están formando y que, bueno, tenemos ahora mismo un tamaño de muestra de 50 estaciones de esfuerzo constante en el que se recuperan y se obtiene información de especies, bueno, que en otro sentido, pues cuestiones de, pues hablamos de pájaros de paseriformes, es mucho más difícil esa información y pasando mucho más desapercibida. Ya utilizando otras técnicas como el marcaje de individuos concretos, pues tenemos el proyecto Migra, que trata de identificar cuál es la migración de las aves, dónde están los mejores puntos para parar. Entonces, estas aves marcadas nos dan información clave para sobre todo trabajar en temas de conservación, porque muchas veces nos olvidamos que estas especies pueden tener problemas de conservación ya no solamente en nuestro territorio, sino fuera, con lo cual habría que trabajar con terceros países para intentar mantener ese estado de conservación, ¿no? Tenemos también un programa importante que es el de las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, que es, bueno, pues todos los conocéis, las famosas IVAs, que han dado bueno, pues son un poco las que han puesto sobre la mesa la Red Natura 2000 hace ya bastantes años, más de 20 años, y que tenemos, bueno, pues una serie de encargados de estas IVAs, que son los ojos en el campo, ¿no? De los que nos avisan de las posibles, bueno, pues nuevas informaciones ornitológicas o posibles amenazas que estén afectando a estos espacios y que en su gran mayoría se solapan con la Red Natura 2000 y que, bueno, es un programa que ya lleva bastante tiempo en evolución. Os comentaba la importancia que tiene facilitar formación a los voluntarios, para lo cual nosotros lo que intentamos es facilitar que esa información pues es una especie de repositorio como el que hemos estado hablando, pero bueno, pues a un nivel mucho más bajo, ¿no? Es decir, que facilitemos aplicaciones online para que esta metodología esté muy clara y que el voluntario, mientras realiza los diferentes proyectos o los diferentes trabajos de conservación, lo tenga fácil de meter esa información en aplicaciones, ¿no? De alguna forma también, pues, censos de aves acuáticas también permite o sea, obtener resultados, ver qué humedales han censado, qué especies, qué números. Eso es importante. Y el anillamiento, por supuesto, que también se hace también, aunque sean, digamos, que anillamientos como muchísimo más especializado y no llegamos a tantos voluntarios para trabajar sobre ello, pero también existe este tipo de plataformas online. Y el que os comentaba antes, el proyecto Migra, en el que te permite ver en mapas las migraciones de los individuos marcados, en qué movimiento están en todo momento, lo que te permite, bueno, pues, obtener una información muy importante para, como veremos ahora, diferentes cuestiones de conservación. El objetivo nuestro, como os comentaba al principio, es conocer el estado de conservación de las aves, ¿vale? Para trabajar, pues mantener este estado de conservación, ya sea por proyectos de conservación. Si obviamos las especies más conocidas, daros cuenta que hay especies en las que no tenemos información bueno, o muy poca información de casi 200 especies. Estamos hablando del 56% de las especies que tenemos en España, ¿no? Es muy importante este número. Ya no solamente trabajar solamente con especies que estén en peligro o que estén vulnerables o que estén cerca de ser de amenaza, sino que tenemos un grupo de especies, siempre hablando desde el punto de vista del grupo de aves, que, bueno, pues que pensamos que tenemos que todavía incidir más en conseguir esa información que pensamos que todavía es deficitaria, ¿no? Bueno, respecto, esto es un poco el grupo de trabajo, que también tenemos plataformas online para trabajar con ellos. Como os decía, que esto no está gestionado por profesionales de SEO, pero sí que hay una estructura detrás, ¿no?
la que, bueno, pues también se preparan aplicaciones para dispositivos móviles para facilitar esa inclusión de la información. Hablamos de exóticas, de rarezas, del noticiario, ¿no? Pues, que nos permite obtener información muy rápida. Y trabajamos, por supuesto, en nuevas aplicaciones para facilitar la inclusión de esta información. Dentro del Grupo Ibérico de Aves Marinas, pues está trabajando en una aplicación móvil para la inspección costera de aves orilladas, o, por ejemplo, desde áreas importantes para las aves, estamos trabajando, bueno, ya la tenemos prácticamente cerrada, una aplicación en la que, bueno, es mucho más fea la información que se incluye, porque realmente no incluimos información ornitológica, sino que simplemente hacemos un seguimiento de las amenazas que tenemos en el campo y que afectan de alguna forma a estas IVAs o incluso a Red Natura 2000, ¿no? Es simplemente indicar de forma muy rápida, muy sencilla, cuando estás en el campo, pues una amenaza, y la máquina te hace 3 preguntas, con lo cual te permite conocer cuál es la presión de esa amenaza y si hay, por ejemplo, respuestas de conservación, es decir, si hay un plan de gestión, si hay un grupo local que puede disminuir esa presión de la amenaza. Y esto, bueno, la hemos elaborado a través de un consorcio de empresas en un proyecto internacional que se llama LandSense, y lo vamos a lanzar. Somos un poco los pioneros en todo BirdLife International y la estamos ya empezando a mover a terceros países como Indonesia o Paraguay, ¿no? Ya os digo, se recopila información más fea, ¿no? Porque recopilamos realmente las afecciones que afectan, pero pensamos que hacer un seguimiento también de estas afecciones es importante, ¿no? Para ver qué es lo que tenemos en el campo, ¿no? Es importante ver sobre un mapa cuáles son estas amenazas y dónde se producen y con qué fuerza, ¿no? Con qué presión. Respecto a otras plataformas ya no tan vinculadas a nosotros, a SEO BirdLife, aunque participamos de lleno, una de ellas es un registro global de aves que seguro que conoceréis, que se llama IPER, en el que, bueno, esto es ahora mismo el principal vicio de todos los pajareros y por el que, bueno, pues te detectas rápidamente dónde hay una ave rara, como por ejemplo, bueno, pues los buznivales que hay ahora mismo en Asturias, etcétera, ¿no? Tenemos plataformas del estilo de GBIF, gestionadas por CSIC, que es la mayor red mundial de datos de biodiversidad. Entonces, esto lo he traído un poco a colación para proponer en el debate la posibilidad esta que os comentaba al inicio de la charla, ¿no? Es cómo podemos desde la sociedad civil aportar desde estas plataformas, tanto Ibero, las plataformas o GBIF o las plataformas que os he comentado desde que llevamos trabajando desde CyberLife, digamos, nutrir ese posible repositorio de información de Red Natura 2000, ¿no? Si es meter más ruido, si pensáis que no, si pensáis que realmente es un buen complemento a esa información compilada por profesionales, etcétera, ¿no? Es un poco a debate, ¿no? ¿Y para qué usamos esta información? ¿No? Principalmente para la conservación. Hemos estado a lo largo de la mañana escuchando, sobre todo la charla de Luis Benavente, que es muy interesante, pues que para nosotros para la sociedad es muy interesante tener esta información para favorecer la participación dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Nos parece clave. Nos parece clave. Antes Ricardo también comentaba que desde las consultoras, desde las empresas, aquí nosotros tenemos algunas cuestiones, bueno, que yo creo que pensamos desde el punto de vista que se pueden mejorar, ¿no? Porque pensamos que alguna de esta información de las consultoras en algunos momentos para algunos procedimientos, no generalizo, bueno, pues son deficientes, ¿no? Y nos llegan dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental algunas especies de impacto ambiental bastante mejorables, ¿no? Luego nosotros, otra de las deficiencias que detectamos es un poco que nos siguen faltando, a pesar de lo que os comentaba anteriormente, información de numerosas especies que están en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y en el catálogo español de especies amenazadas, como ya os pongo ahí algunas cuantas, ¿no? Cormorán moñudo, abutardas, isones, gangas, ortegas, alondra ricotí, especies de las que incluso tenemos la única responsabilidad de conservación es nuestro país, como la alondra ricotí, por ejemplo, en las que pues no se tiene información. O sea, te pide una administración en concreto, oye, ¿qué os parece? Vamos a ampliar la Red Natura 2000, no sé qué, pasarnos datos. Y es que no hay datos de especies tan importantes como estas, que en principio son, digamos, más sonrientes a la hora de conseguir financiación que no. Y bueno, os comentaba, ¿no? Esto, claro, se refleja luego en información deficiente que se traslada a los informes seccionales, ¿no? O sea, al final tú ves el informe seccional y es muy mejorable y todo pensamos que la definición de huelga
no tener ese repositorio que podría nutrir este informe, ¿no? Y luego, pues eso, censos tan sencillos como aves acuáticas importantes, tampoco no se pide, ¿no? O sea, no se piden trabajar, por ejemplo, sobre carricerín cejudo o sobre especies más complicadas en las que solo se detectan a través de escuchas. Censar nuestros humedales, yo creo que no es tan complicado y al final bueno, pues lo que pasa es que informes para Wetlands International pues quedan incompletos, ¿no? Quedan incompletos por culpa, pues a lo mejor de España. Y luego, y ya para terminar, una evidencia muy importante que detectamos desde la sociedad civil y que entendemos que a veces lo que se pide no se debe dar porque se solicitan por cuestiones, bueno, pues que es información que puede, bueno, pues ser conflictiva por cuestiones de conservación, pero información se podría trasladar de alguna forma, bueno, pues información no tan, digamos, no tan top secret, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces solicitas información y ni siquiera hay respuesta, ¿no? Decir, oye, mira, pues nos podemos facilitar los nidos de águila imperial porque, como comprenderéis, pero ya sabemos que no hace falta pedirlos. O sea, puedes pedir, no sé, lo último que tienes de Alondra Ricotti y no te contestan. Entonces, esto es una deficiencia a la que la sociedad civil, pues al final reiteramos la necesidad de que haya participación pública, etcétera, etcétera, pero claro, estas cuestiones al final, bueno, pues desaniman a la sociedad en la participación. Animo a leer esto. No he podido estar en la charla de Lucía. No sé si lo ha indicado, pero esta guía o digamos que esta guía de, bueno, con cuestiones de prácticas que existen me parece bastante interesante. Y bueno, es para terminar pues con algo que no fuera solamente unas críticas, ¿no? De deficiencias, que simplemente las pongo sobre la mesa por si queréis debatir sobre ellas. Y con esto ya, Curro, pues para vosotros. Muchas gracias por la invitación.